Sí, así es. Y qué mejor que el teletrabajo. Eh, Aquí tenemos también a Adriana que nos saluda. Buenas tardes, Adriana. Adriana seguro me imagino que es tu compañera de trabajo, mi jefe. Y bueno, entonces Oye, vamos a... estoy haciendo publicidad, así que voy a tapar así mi... Bueno, yo no, pero también me estoy tomando un tecito. Dicen que sirve para calmar. las bondades y los beneficios de, de trabajar desde la casa, ¿no? Porque uno está concentrado, está realmente haciendo sus labores y pues tiene la oportunidad de compartir también un poco aquí. Por Eh, allí anda mi perrita, entonces que uno siempre la extraña mucho. Ajá. Entonces, bueno, ahí tiene la posibilidad de hacer, cuando tocan los descansos activos, son descansos activos mucho más entretenidos que los que uno tiene en la oficina, ¿cierto? Porque entonces tiene la posibilidad ahí de tener al ser querido, al niño, a la niña, al perrito. Entonces, además de ser un descanso activo, pues es muy reconfortante para todos. Claro, es que también nos sirve el teletrabajo para mantener la conciliación y los afectos ahí. Exacto. Bueno, ya tenemos a Isabel Puerta, que es del Centro de Extensión de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Ella será quien le dé como comienzo a este encuentro. Entonces, Isabel, adelante mientras yo cierro el micrófono para evitar retorno. Y bueno, dale. Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por hacer parte de este encuentro en el que vamos a empezar a explorar todas esas bondades, esas ventajas que tiene el teletrabajo, que creo que a muchos les ha tocado llegar a este teletrabajo como de la noche a la mañana y adaptarse y acomodarse. Eh, digamos que en mi caso yo ya tuve la oportunidad de hacerlo por una incapacidad médica y aprendí cómo hacerlo. Entonces, bueno, esta es una gran oportunidad. Agradecer mucho a nuestros expertos que nos están acompañando hoy, a Mariano Gentilín, a Gerlain Segura. Ellos ya, digamos, tienen un recorrido amplio, importante en este tema y pues nos pueden ilustrar y también como orientar cómo sacar el mejor provecho del teletrabajo, cómo poder hacerlo de una manera mucho más productiva también. Y bueno, que ese teletrabajo, cómo también podemos ir sorteando las diferentes situaciones, ¿cierto? A quienes tienen hijos o algunos otros, digamos, asuntos que de pronto no permiten, como que no permiten a veces la concentración y también cómo teletrabajamos con aquellas personas, con por ahí se nos están de pronto acompañando, se nos están uniendo algunas personas. Les agradecemos que silencien su micrófono mientras tanto, por favor. Bueno, como les decía, también a veces no es fácil de un momento a otro irme a trabajar a casa sola, cuando estoy acostumbrada a trabajar con 5, 6, 7 personas que las tengo al lado, que trabajamos articuladamente. Entonces creo que aquí hay una gran oportunidad. Entonces agradecerle nuevamente a los expertos y bueno, también ponerle como todo el ánimo a esta situación que no es fácil. No sé si la profe Gerlain ya tuvo la oportunidad de hablar un poquito de quién es Mariano y un poquito de su experiencia y de su hoja de vida. No, te estábamos esperando para que dieras inicio desde la facultad. Perfecto. Bueno, entonces les cuento algo de Mariano. Mariano Gentilín es licenciado en Administración de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Es magíster en Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es doctor en Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, con medalla al mérito universitario y PhD en Administración de la Universidad EAFIT, con mención de honor. Él actualmente se desempeña como director del doctorado en Administración, director del Grupo de Investigación, Administración y Organizaciones, categoría A1 de Colciencias, y profesor e investigador de la Universidad EAFIT.
También ha sido coordinador académico del área de organizaciones y coordinador del semillero de investigación en administración de organizaciones. Sus temas de investigación se inscriben en el estudio de las organizaciones y la administración, cultura en las organizaciones, cultura de innovación, organizaciones virtuales y trabajo virtual. Actualmente es investigador principal del proyecto de investigación intitulado Trabajo Virtual y Organizaciones, factores organizacionales que inciden en el desarrollo efectivo del trabajo remoto, financiado por la Universidad de AFIT. Bueno, y la profesora Gerlain Segura es comunicadora social, periodista y traductora de la Universidad de Antioquia, magíster en comunicación digital de la Universidad de Vic y magíster en sociedad de la información y el conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña. Es docente de la Facultad de Comunicaciones, del pregrado en Comunicaciones precisamente de la Universidad de Antioquia, y docente virtual en la especialización y maestría de Comunicación y Periodismo Digital de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo, ITA e ITALAC, es investigadora y promotora del teletrabajo. Los dejo entonces, les doy paso a los docentes que nos acompañan, a los expertos, para que ya nos amplíen sobre estos temas y nos cuenten y nos ilustren y nos enseñen a teletrabajar. Bueno, muchas gracias Isabel. Isabel Puerta es integrante del Centro de Extensión de la Facultad de Comunicaciones y nos ha dado pues con todo el centro y desde la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia el apoyo para realizar esta teleconferencia, para compartir con ustedes. Pues yo quisiera como que Mariano comenzara por presentar una comunidad muy interesante en la que estamos, en la que hace un ratico me invitaron a integrar y que creo que está haciendo un trabajo muy interesante en este tema de el teletrabajo. Entonces les cedo la palabra a Mariano y ya poco a poco, luego esto va a ser como muy conversadito. Vamos a ir aportando algunos temas en general. Después de que Mariano presente la comunidad, les puedo contar un poquito qué es el teletrabajo, pero pues muy resumido para ya entrar en materia. Mariano. Muy bien. Muchas gracias, Gerlain. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Muchas gracias también a la Universidad de Antioquia por esta invitación. Mariano, vas a contarnos sobre lo de la Aló, comunidad. Hola. aló, ¿sí me Hola. escuchan? Sí, se fue por un momento el audio. Sí, Pensé que sí. sí. Bueno, entonces, como les decía, pues muchas gracias, Gerlain, muchas gracias a la Universidad de Antioquia, muchas gracias, Isabel, por la invitación. Pues quienes trabajamos en estos temas nos sentimos realmente muy contentos de participar en estos espacios, porque en definitiva es una manera de dar a conocer, de contribuir, de comunicar, de socializar todo lo que venimos haciendo. Así que, pues muchas gracias a ustedes y también muchas gracias a todos los participantes. Ya tenemos pues más de 45 participantes conectados. Entonces, bueno, ya podemos decir que ya es todo un éxito, ¿cierto? Porque la verdad es que así, ya con que tengamos más de uno o más de una persona conectada, interesada, pues ya estamos aportando nuestro granito de arena y eso es lo importante. Gerlay entonces me hacía la invitación para hablarles de la comunidad de aprendizaje en torno al trabajo virtual. Pues vamos a ir haciendo esta teleconferencia con algunos tips, con algunas cuestiones que tenemos tal vez como pensadas para compartirles, pero también estamos completamente abiertos a todo tipo de preguntas que nos quieran ir haciendo para poder ir haciendo pues una interacción más fluida con todos ustedes. Gerlain entonces les hablaba de la comunidad en torno al trabajo virtual. La comunidad en torno al trabajo virtual es un espacio de alguna otra manera de pensamiento que hemos creado en torno a esta temática que se llama teletrabajo o trabajo virtual. Nosotros tendemos a pensar más en trabajo virtual que en teletrabajo, pero eso es específicamente por una especificidad técnica, y es que el teletrabajo pues tiene, según la ley colombiana, unas condiciones específicas, unos lineamientos específicos, y tal vez
nos queda por fuera otras modalidades que sí son importantes tener en cuenta, como por ejemplo el flexi-trabajo o el home office o el trabajo en casa y demás, que no necesariamente están reguladas por lo que vendría a ser el teletrabajo en Colombia, pero que son igualmente importantes y que también hacen parte de nuestras intereses. Esta comunidad es una comunidad que nosotros hemos creado ya hace 3 años, vamos en el tercer año, en algún momento junto con Angie Mastro de Spiral Group y mi persona de AFIT, pues lo que decidimos es, bueno, ¿por qué no hacer algo que congregue a las distintas personas que están trabajando este tema, incluyéndola, por supuesto, a Herline, que obviamente por su trayectoria en este tema la hemos convocado desde el inicio, se nos unió en realidad hace como un año, pero por cuestiones de trabajo y demás que antes no había podido, pero ya hace como un año que está junto a nosotros. Y a raíz de eso es que surgen estas redes colaborativas, por eso estamos hoy aquí con Herline hablando con ustedes, y por otro lado también la comunidad está haciendo sus aportes en redes y está haciendo sus aportes en otros espacios, entonces de a poquito vamos ahí colaborando y, por supuesto, aprendiendo y también compartiendo lo que venimos aprendiendo en torno al trabajo virtual. Esta comunidad está completamente abierta para todas las organizaciones que estén llevando a cabo el tema del trabajo virtual y, por supuesto, también abierta a la comunidad en general porque tenemos pues 2 eventos al año en donde vamos a hacer de alguna otra manera espacios de socialización para poder pues, compartir todos estos conocimientos con la comunidad en general. La comunidad se llama Comunidad de Aprendizaje en torno al teletrabajo. Hasta el momento ya hemos pensado en ponerle trabajo virtual por lo que les comentaba anteriormente, el hecho de que trabajo virtual nos permite incluir tal vez algunas modalidades también de trabajo remoto como flexi trabajo, flexi work, home office o trabajo en casa que se está llevando a cabo, hacen parte de la práctica cotidiana de las organizaciones colombianas y también de Latinoamérica y entonces de esta manera pues tratamos de tener un espacio un poquito más inclusivo. Entonces, cualquier información o cualquier comunicación que quieran tener al respecto de la comunidad, con mucho gusto nos escriben. También vamos a compartirles pues, nuestros correos, el de Gerlán y el mío, para que obviamente podamos estar en interacción y que esta teleconferencia sea tal vez el puntapié inicial de colaboración y de interacción entre todos nosotros. Así que bueno, nuevamente súper agradecido por todas las personas que se han conectado y todas las que se siguen conectando. Ya va creciendo el número de personas conectadas cada vez más, así que bienvenidos a todos los que se van sumando de a poco. Bueno, gracias Mariano. Creo que alguien está compartiéndonos pantalla. Por favor, Bueno, cancelar esta opción. gracias a Dios, me alegra mucho. Jenny, ¿sabes qué? Bueno, te estoy llamando sí, porque, creo que para preguntarte si está... bueno, ya silencié los micrófonos. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Mariano, por la presentación de la comunidad. Ha sido todo un encanto poder estar ahí y ver a tantas personas involucradas en el tema. Es un tema que vengo trabajando desde hace un buen rato, como algunos de ustedes, de los participantes, me conocen, de los que están aquí. Gracias por estar acá. Y bueno, yo quiero contarles rápidamente qué es teletrabajo. Teletrabajo es realizar una actividad económica a través de las TIC en un lugar que no es la sede central de la empresa, ¿cierto? O sea, eso es una definición, 2 puntos, teletrabajo, que ahora también se está hablando flexitrabajo, se está hablando de trabajo 4.0, y bueno, va mutando el nombre, pero en esencia es eso, hacer un trabajo que no es en la oficina central. Y bueno, y que Colombia es un país pionero en el tema, que es un país que tuvo ley antes que muchos otros países, e incluso curiosamente fue un país que tuvo regulación
siendo argentina, que Mariano, que es argentino, enamorado de Medellín y de Colombia, que está aquí hace unos años, sabe que Argentina y Uruguay han sido países pioneros en el tema de teletrabajo en Latinoamérica. Y Colombia, antes que ellos, tuvo regulación, luego tuvo un decreto reglamentario y el año pasado estuvimos trabajando en la política pública de teletrabajo con una abogada que también lleva un rato trabajando el tema, que se llama Heidi Balanta. Y entonces, para que sepan que ya se está construyendo una política pública de teletrabajo, estuvimos en unas mesas de trabajo tratando de revisar la ley, porque a veces la ley nos da algunas dificultades, pero como no es el centro de esta charla, pues yo quería pues como pasar por qué es la comunidad, luego pasar como por el contexto colombiano, pero si ustedes entran a teletrabajo.gov.co van a encontrar el libro blanco de teletrabajo, van a encontrar tips para teletrabajar, cómo buscar teletrabajo, cómo incorporarlo en sus organizaciones. Entonces, yo creo que pasemos a esto que nos está sucediendo en este instante y que dijo el gobierno colombiano y las empresas y las universidades y los colegios: nos tenemos que ir a teletrabajar. Entonces, adelante, Mariano, tú que eres administrador, cuéntanos qué tienes para contarnos sobre eso, o sea, para decirnos sobre cómo empiezo a teletrabajar, no muero en el intento y me enamoro del teletrabajo, como somos Mariano y yo enamorados del teletrabajo. Sí, bueno, muy bien. Lo primero, Gerlain, que yo quisiera decir y que por ahí se resaltaba al inicio de esta conversación, pues si bien en este momento pues, se nos presenta una oportunidad de aprender una forma diferente de llevar a cabo el trabajo, pues también como nos comentaba Isabel, ha sido de una manera tal vez un poco emergente, tal vez de una manera un poco abrupta. Entonces, pues nosotros que trabajamos siempre con organizaciones y que cuando damos charlas o capacitaciones y demás, pues siempre hablamos de un inicio de pensar en el teletrabajo de una manera bien planificada y demás. En este momento, cuando con Gerlain entonces estábamos pensando decir, bueno, ¿qué información compartir? ¿Cuál sería la información pertinente para compartir en estos momentos donde de manera abrupta se nos ha solicitado a la mayoría de las organizaciones, a la mayoría de los trabajadores, adoptar una modalidad virtual de trabajo cuando no estábamos, no ni siquiera preparados, no estamos hablando de cuestiones tecnológicas de disposición de equipos, sino en verdad ni siquiera estábamos concientizados de que teníamos que trabajar de manera virtual. Está claro que cuando uno tiene la posibilidad, cuando uno tiene una oficina y tiene la posibilidad un día o 2 días de irse a trabajar a la casa, pues es una actividad diferente porque entonces uno de alguna otra manera se planifica o sabe que en un día o mañana va a volver a la oficina, entonces hay actividades o cositas que no puede hacer y dice, bueno, mañana las resuelvo, etcétera. Pero cuando nos encontramos en una coyuntura como la que estamos actualmente, frente a la necesidad de tomar precauciones por la pandemia del COVID-19. Entonces, claro, se nos presenta una situación en donde nunca nos habíamos puesto a pensar acerca de todas las actividades que deberíamos llevar a cabo y cómo las podríamos llevar a cabo. Ni siquiera nos habíamos puesto a pensar las limitaciones de la tecnología, que más allá de que hoy en día contamos con mucha tecnología, también se nos generan limitaciones en las tecnologías. No solamente por la disponibilidad de las tecnologías, sino es por la apropiación que tenemos de las tecnologías, y diría fundamentalmente el tema de la apropiación, que en cuestiones o en ámbitos de virtualidad se vuelven trascendentales. ¿Y por qué se vuelven trascendentales? Porque no es lo mismo cuando yo estoy en un espacio de copresencialidad, como el que nosotros acostumbramos a estar siempre, y de pronto una tecnología no nos funciona. Vamos a suponer que de pronto pues, no nos prendió el video BIM y no pudimos proyectar la presentación. Bueno, en ese caso tenemos siempre la posibilidad, esto no nos impide de que llevemos a cabo la actividad, porque tenemos la posibilidad, más allá de que no vamos a tener el soporte del PowerPoint,
pero sí tenemos la posibilidad de llevar a cabo la actividad. En cambio, cuando uno está de manera virtual y la herramienta, bien sea el equipo o bien sea el software que estoy utilizando, no me funciona, entonces automáticamente nos genera una frustración total porque no podemos llevar a cabo la actividad. Entonces, yo voy a, básicamente lo que yo pensé y dije, bueno, ya que estamos en un contexto en donde a la gran mayoría de los trabajadores se nos ha solicitado, por favor, utilizar el trabajo remoto para seguir cumpliendo con las actividades, ¿cierto? Porque en verdad la vida continúa, la actividad de las organizaciones continúa y lo que tenemos que tratar de hacer es seguir haciendo esa actividad que cotidianamente llevamos a cabo en la oficina, pero ahora desde las casas y todo el mundo desde las casas. Entonces se nos vuelve un desafío muy grande. A raíz de eso, yo dije, bueno, lo que mejor les puede llegar a servir a todos los que vayan a tener esta teleconferencia podría ser hablar de cómo prepararse para teletrabajar, porque uno lo evidencia y lo ha estudiado durante pues, muchos años. Yo llevo estudiando el tema de la virtualidad, yo diría que ya más de 10 años. Eh, y entonces se evidencia una serie de tips que a veces no nos ponemos a pensar, pero que son sumamente importantes para que las actividades se puedan llevar a cabo de manera eficiente. Entonces, yo les voy a compartir, les voy a ir compartiendo algunos puntos específicos. En este caso son 9 puntos y se los voy a resumir de la siguiente manera. ¿Cómo prepararse para teletrabajar? Primero, planifica las actividades tanto de la semana como del día a día. Vamos a hacer un repaso de los 9 puntos y luego vamos a ahondar en cada uno de ellos y tal vez ahí sí Herline puede ir incluso pues, haciendo sus aportes porque tiene muchísima experiencia también en el tema. Primero, planifica las actividades tanto de la semana como del día a día. Segundo, alista los medios de trabajo con antelación. Tercero, estructura los horarios. Cuarto, presta especial atención al vestuario y a la preparación antes del trabajo. 5. Elige un espacio de trabajo. 6. Fomenta la interacción entre los colegas. 7. Aprovecha las ventajas de la videoconferencia, algo que estamos haciendo en este momento. 8. Establece acuerdos con la familia. Y 9. Distribuye los momentos según las actividades que vas a realizar. Entonces, ¿qué vamos a realizar o qué tenemos que realizar? Entonces, empecemos por el primero. Planifica las actividades tanto de la semana como del día a día. ¿Qué significa esto? Que debemos tomarnos unos minutos antes de empezar a teletrabajar para pensar en cuáles son las actividades que debemos ejecutar en esa semana y ese día. Porque la virtualidad tiene una gran ventaja, que es una mayor flexibilidad, pero a su vez nos exige mayor planeación. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo sacar provecho de la flexibilidad de la virtualidad si me permito planearme mejor. Porque si no planeamos las actividades, perdemos la posibilidad de poder tener un balance, un adecuado balance entre vida, familia por un lado y trabajo por el otro. Y eso nos podría llevar a, por un lado, a no alcanzar los objetivos planteados y segundo, a caer en lo que se conoce como el workaholic o la adicción al trabajo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo no tengo, cuando yo me voy a la oficina, naturalmente, puede que me quede algún tiempo más del establecido, pero naturalmente yo establezco un corte con las actividades y me voy a la casa. Y cuando llego a la casa, entonces es cuando comparto con la familia y cuando realizo mis actividades que no tienen que ver con la actividad laboral. Pero si cuando estoy trabajando en la casa no estructuro bien y no planifico bien las actividades, lo que me puede pasar es, primero, que voy a hacer un poquito de todo, pero no voy a lograr los objetivos como tal. Segundo, no voy a tener la posibilidad de controlar realmente tiempo invertido versus productividad u objetivos alcanzados. Y tercero, puedo caer en el riesgo de romper ese equilibrio o ese balance que se necesita entre vida, familia
y trabajo, y esto puede ocasionar muchísimos disgustos, tanto para la persona, porque uno se empieza a sentir desmotivado, como para la familia, porque la familia también empieza a reclamarle a uno de que uno está todo el tiempo con el computador. Aquí incluso podría hacer un paréntesis, que lo podríamos relacionar con este tema, y tiene que ver con los dispositivos que utilicemos, porque muchas veces los computadores, por ejemplo, o el smartphone, se nos vuelve tanto una herramienta de trabajo como de ocio. Entonces tenemos que, para no saturarnos, para que no nos genere una saturación, ese mismo dispositivo, en la medida de lo posible establezcamos los horarios, establezcamos las actividades, y en la medida de lo posible hagamos pausas y cambiemos de dispositivos para que no se nos vuelva psicológicamente una carga el hecho de decir, al fin y al cabo me paso todo el día con este dispositivo y no puedo divisar muy bien entre cuando estoy trabajando y cuando estoy haciendo ocio. Mucho más fundamental es, en la medida de lo posible, si en algún momento del día ustedes se han planeado para hacer una actividad y deciden cortarla y deciden tener un momento de ocio, que sea consciente. Porque si eso no lo hacemos de manera consciente y vamos mezclando un poquito de ocio, un poquito de trabajo, ahí es donde se dificulta un poquito la actividad. Gerlain, en el momento que tú creas conveniente, puedes interactuar o interrumpir aquí. El segundo aspecto tiene que ver con alistar los medios de trabajo con antelación. Esto es fundamental. La tecnología la tenemos a disposición y la tecnología la sabemos manipular, pero nos genera mucha frustración cuando en el momento en que tenemos o que vamos a tener alguna reunión o que tenemos que cumplir con algo que tenga un horario específico, que se nos enrede de alguna u otra manera el uso de esa herramienta, ¿cierto? Por ejemplo, pues en esta semana, por esta coyuntura que hemos tenido, que nos han enviado a todos como para seguir con la vida, como para seguir con las dinámicas de las organizaciones, nos han enviado todos prepararnos para empezar a brindar nuestros servicios de manera virtual, ¿cierto? En mi caso específico, yo trabajo en la Universidad AFIT, entonces estamos haciendo un trabajo realmente prácticamente las 24 horas en esta semana, dando un esfuerzo tremendo para que a partir de la próxima semana podamos brindar todos nuestros servicios, pero de manera virtual. Entonces, hay muchos profesores que todavía no están muy articulados con la temática, y por ejemplo, bueno, me pasó el día de ayer que estábamos haciendo una prueba, gracias a Dios era un momento de prueba, estaba ayudando a una profesora a tratar de tener esa interacción fluida, y prácticamente nos demoramos, hicimos un simulacro, como si la clase empezara a 6:30 de la tarde, nos demoramos unos 50 minutos hasta que pudimos empezar a operar, porque las plataformas aparentemente cuando yo las tengo que usar como de manera complementaria, pues van muy bien, pero cuando yo dependo exclusivamente de las plataformas, les decía hace un momento, los dispositivos o las plataformas se pueden volver cruciales, porque si no me funcionan, entonces me genera la frustración de que yo no puedo llevar a cabo la actividad. Entonces, en momentos de virtualidad, el resumen sería, las TIC pasan a tener un papel fundamental, porque si estas no funcionan, no me permiten llevar a cabo la actividad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como se dice pues coloquialmente aquí en Medellín, debemos cacharrear. Es importante cacharrear entonces los programas, es importante cacharrear esa tecnología que voy a tener que utilizar, es importante hacer simulacros, es muy importante prepararnos para el momento en que nosotros realmente tengamos que cumplir con eso, que se pueda llevar a cabo de manera perfecta, que nos pueda realmente funcionar la herramienta. El número 3 tiene que ver con estructurar los horarios. Y yo les mencionaba las bondades del trabajo virtual, y una de las bondades tiene que ver con la flexibilidad. Realmente el trabajo virtual pues me permite de alguna otra manera tener mayor flexibilidad, pero esa flexibilidad solamente la podemos lograr si nosotros somos capaces de planear, el punto que les mencionaba al inicio, planear nuestras actividades, y por otro lado,
estructurar los horarios. ¿Por qué estructurar los horarios? Porque eso me va a permitir concentrar esfuerzos en los momentos de mayor productividad. Es decir, yo les voy a poner un ejemplo. Todos podemos ser muy diferentes. Entonces puede ser que alguna persona sea mucho más productiva en la mañana que otras, porque hay personas que son muy matutinas, y hay personas que a diferencia son mucho más productivas tal vez de media mañana en adelante o en la tarde. Entonces, siempre respetando de alguna otra manera los horarios familiares y los horarios de trabajo. ¿Eso qué significa? Que pues puede que nosotros seamos muy productivos en la noche, que si nosotros tenemos familia, tenemos niños, tenemos esposa, pues porque estemos teletrabajando no podemos ir en detrimento de la familia, eso hay que pensarlo muy bien y ese es un punto que vamos a tocar más adelante. Pero es importante entonces estructurar los horarios y esos horarios, volviendo a la bondad de la flexibilidad, incluso podrían cambiar por días. Vamos a suponer que yo el día de mañana tengo una cita médica y como tengo una prioridad, la cita médica la tengo a las 11. Entonces, si mis horarios normales de trabajo eran de 8 a 12 con una pausa activa a las 10 de la mañana, pues naturalmente para mañana me tendré que organizar los horarios diferentes. Entonces yo podría decir, mañana me voy a levantar una hora antes para terminar a las 11 o a las 10:30 y luego entonces voy a la cita médica, hago la pausa del almuerzo y luego continúo trabajando en la tarde en un horario también establecido. Eh, y de esa manera entonces yo tengo flexibilidad. Pero ¿por qué es importante estructurar los horarios? Porque uno está en la casa. Uno está trabajando en un espacio en donde puede tener múltiples interrupciones y sobre todo está con algunas tentaciones. Está la familia, a uno le llegan cosas a la casa, le tocan el timbre, suena el teléfono, etcétera, etcétera. Y la verdad es que uno tiene que establecerse horarios para trabajar y horarios para hacer otras cosas. Porque como uno no cambia de ambiente, yo les mencionaba al inicio, cuando uno va a la oficina, entonces en un determinado momento se va, vuelve a la casa, incluso una rutina que uno a veces hace es cuando llega a la casa, se cambia. Eso es un ritual que dice, dejé de trabajar y estoy en mi casa, estoy en un momento de ocio o estoy en un momento privado, estoy en un momento de elegir otras actividades o de hacer otras actividades. Entonces, tener esos horarios cuando uno va a pasar todo el día en la casa y cuando no va a tener esa separación física que a mí me permita psicológicamente entonces hacer el clic y decir, bueno, ya no estoy en el trabajo, es muy importante cuando estamos en la casa establecer unos horarios. Entonces decir, bueno, yo voy a trabajar, si tengo la flexibilidad, elegir los horarios. Si no tengo la flexibilidad, por ejemplo, en el caso de Diana nos hace una pregunta. En el lugar de trabajo de ella nos piden unos horarios para elegir y teletrabajar. Cuando los cambio por citas y demás, ¿esto se debe informar? Sí, claro. Yo entiendo que cada organización trabaja diferente y en ese orden de ideas ya depende mucho de cómo proceda esa organización frente a los cambios que uno necesita hacer. Y también hay veces que podemos tener mayor flexibilidad y hay veces que no. Por ejemplo, cuando uno está en atención al público, es normal que uno tenga que tener un determinado lapso de tiempo conectado. Entonces ahí lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de armonizar las otras actividades para que en esos momentos que estemos trabajando estemos realmente concentrados. De lo contrario, nos va a generar una frustración a nosotros y va a generar una frustración también en las personas que estamos atendiendo y por ende con la organización. Entonces, en resumen, estructurar los horarios es fundamental para saber en qué momento voy a trabajar y en qué momento no voy a trabajar, porque la distancia física se acorta muchísimo, casi que desaparece. Entonces, nosotros estamos en el computador aquí y si yo no tengo establecido horarios para trabajo, entonces podría ser que sean las 8 de la noche, estoy aquí, pero a la vez sentí que no hice nada en el día, me siento productivo, me genera malas sensaciones y a la vez no tengo la posibilidad de medir cuántas horas yo estoy trabajando, ¿cierto? Bien, entonces por acá nos comentan, Isabel Lopera comenta, los horarios son importantes, además para efectos de determinar eventualmente un accidente laboral, por supuesto, fundamental. Muchas gracias Isabel, estos aportes que van haciendo ustedes de la práctica son fundamentales. Por supuesto que detrás de todo contrato de trabajo tenemos una aseguradora de riesgos de trabajo, que gracias a Dios hemos tenido un avance muy grande. Herline comentaba al inicio de esta charla
nos comentaba que efectivamente Argentina fue un pionero en su momento en el teletrabajo, pero realmente hoy en día puedo decir que Colombia ha avanzado muchísimo y diría que es de los países más avanzados en términos de legislación en Latinoamérica. Entonces, efectivamente, y gracias a Dios, se ha avanzado mucho en este tipo de normativas que nos permiten estar tranquilos y que las organizaciones, desde lo ambos, al menos en cuestiones legales, les permite estar tranquilos porque la ley está amparando estas relaciones de trabajo de manera remota. Bien, recuerden que nos pueden ir poniendo cualquier tipo de pregunta, que vayan, cualquier tipo de inquietud que les vaya surgiendo, las van poniendo ahí en el chat, como para que nosotros vayamos dando respuesta. Mariana, Sí, acá veo una pregunta que hace Claudia que me parece importante, que sí, habla sobre las capacitaciones para los teletrabajadores. También quiero como contarles que tenemos cifra récord de conectados en una teleconferencia. Zoom permite conectarse 100 personas. En ese momento tenemos 82, llegamos a tener 85, entonces pues maravilloso, y que tenemos a Roberto Bayón desde Perú, que es una de las personas que promovió el teletrabajo allí en Lima y que es un abogado, y aquí también nos hacen comentarios sobre la ley. Entonces este espaciocito como para ir contando, ya Isabel Lopera, Ángela Franco, todos han estado como tratando de indagar sobre temas relacionados con los horarios, con las capacitaciones. Entonces ahí de pronto podríamos ir, no sé si se articula con el siguiente punto que ibas a abordar. sí, pero igualmente aprovechamos como para dar un poco respuesta aquí. El tema de las capacitaciones, yo diría que independientemente de que haya algunas capacidades, y eso tranquilamente en otro espacio que llevemos a cabo podemos hablar un poco de las capacidades que deberían desarrollar los teletrabajadores o que se debería potencializar. Eh, pero en ese caso hay unas habilidades generales que son muy importantes, que tienen que ver de alguna otra manera o están relacionadas con estos temas que yo les comentaba. Uno puede ser que esté acostumbrado a no estructurar sus horarios o hacer las cosas de manera más emergente, más espontánea, pero en el tema de teletrabajo es muy importante estructurar eso. Realmente, si tengo que dar un ejemplo, pues yo cuando estoy en la oficina prefiero no tener que estructurar tanto los horarios, sobre todo porque la oficina, a diferencia del teletrabajo, uno puede tener mayores interrupciones, entonces uno por ahí se estructura los horarios y viene gente a la oficina y entonces uno no deja de atender a esas personas, entonces luego se frustra con todas las actividades que se planeó. Pero cuando uno está en el teletrabajo, eso también se vuelve una bondad. Entonces, yo diría que hay algunas capacidades o habilidades específicas que son generales, pero hay otras que ya deberían evaluarse en torno a las actividades de cada uno de los teletrabajadores. En ese caso, pues se podría hacer un análisis organizacional o incluso por áreas, ¿cierto? Algunas áreas tendrán que tener ciertas habilidades y otras áreas tendrán que tener ciertas otras. Gracias, Gerlain, por este comentario, y te agradezco sí, que me vayas por ahí. Yo no estoy tan pendiente del chat, entonces que me vayas poniendo al día de estas preguntas. El siguiente punto tiene que ver con prestar especial atención al vestuario. Esto es fundamental. No solamente el vestuario, es la preparación para trabajar. Eso significa que es importante prepararse para concientizarse de que uno va a empezar la rutina laboral, con la ventaja de que uno no va a perder tiempo en transporte o en irse a la oficina. Entonces, tenemos la ventaja del tiempo de que nos llevaría a llegar a la oficina o llegar al lugar de trabajo, pero no dejemos de prestar la atención en el hecho de cómo me preparo. ¿Qué significa eso? Evitar lo que por ahí se llama a modo de broma, o lo que podríamos, digamos, graficar como un meme en tener que hablar del telepijama, ¿cierto? Realmente no funciona el hecho de que nosotros nos levantemos, simplemente prendemos el computador y desde la cama entonces empezamos a trabajar. No, eso no nos va a hacer una actividad o una tarea productiva. Es fundamental hacer la rutina que uno hace cotidianamente. Entonces, si ustedes cotidianamente se levantan, se bañan, se preparan el desayuno y luego de ahí entonces
cogen la llave para abrir la puerta e irse a la oficina, pues ahí es donde simplemente el cambio donde se da, que no me voy a ir a la oficina y simplemente me voy a mi espacio de trabajo en la casa. Pero si yo no hago esa preparación, entonces puedo desvirtuar mucho el trabajo en el día. Y por otro lado, hay una cuestión fundamental, y es que nosotros tenemos familia, podemos tener esposa, esposo, podemos tener mamá, papá, hermanos, hijos, etcétera, y es importante uno verse bonito, ¿cierto? Porque si lo que empieza a pasar por experiencia de casos que hemos analizado es que uno se empieza a dejar. Entonces es importante prepararse como si uno se fuera a la oficina. Es fundamental y creo que no es necesario ampliar mucho más en ese sentido. Ahora sí, un tema fundamental es elige el espacio de trabajo. Si vamos a trabajar en casa, es fundamental que tengamos un espacio de trabajo, porque si no, todos los puntos anteriores pues no tienen sentido. El hecho de planificar las actividades, el hecho de estructurar los horarios, el hecho de alistar los medios de trabajo con antelación. Si no tenemos un espacio real de trabajo, eso nos puede hacer de que en todo momento podamos ser interrumpidos, no nos sintamos cómodos en el trabajo, a las 2 horas empecemos a sentirnos realmente que no es nuestro espacio, que no nos hallamos, etcétera, etcétera. El espacio de trabajo es fundamental por varios motivos. Primero, en términos de tecnologías, es importante tener un buen acceso a un toma corriente, obviamente por la necesidad de un computador y de las tecnologías, un buen acceso a Internet. Normalmente sucede que no tenemos el mismo acceso a Internet en toda la casa. Entonces es un punto que tenemos que pensar. Cuestiones de luminosidad, para no tener que estar pues sumamente encerrados en un espacio donde no nos sentamos cómodos, busquemos un lugar donde nos guste, donde nos parezca realmente agradable y además, y por último, un lugar donde nosotros nos sintamos realmente cómodos. Hay gente que no tiene problema de trabajar, por ejemplo, en el comedor, pero con la facilidad de que no va a ser interrumpido, de que puede estar concentrado. Hay otras personas que necesitan encerrarse y estar aislados para concentrarse. Hay personas que pueden trabajar con música de fondo, hay personas que no. También depende mucho de las actividades. Entonces, tener un espacio de trabajo es fundamental para que uno realmente pueda ir cumpliendo con las actividades que se propuso hacer ese día y que no sea interrumpido constantemente. Por supuesto, el tema de la privacidad es fundamental. El hecho de que uno esté en casa no significa que uno pueda ser interrumpido constantemente. Hay que establecer, y ahí me voy al siguiente punto, y es establecer acuerdos con la familia. Este es un tema crucial, créanme, de los mayores problemas que tienen los teletrabajadores cuando trabajan en la casa. Muchas veces las personas, los integrantes de nuestro círculo familiar, no llegan a entender de que uno, porque esté en la casa, en verdad no puede ser interrumpido en cada segundo, porque a veces es por cuestiones importantes, a veces por cuestiones que realmente no son tan trascendentales, pero lo que debe primar es una lógica tal cual como sucede cuando yo me voy a la oficina. Si yo me voy a la oficina y hay cuestiones que yo no atiendo, hay cuestiones que yo no realizo, pues eso se tiene que establecer como acuerdo. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Básicamente con un acuerdo con la familia. Si son 2 trabajadores y los 2 están teletrabajando, entonces tendrán que ver cómo se van a ocupar de los niños, cómo se van a ocupar del almuerzo, cómo se van a ocupar de las eventualidades que surgen en la casa, nos tocan timbres, suena el teléfono, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cuando una persona se destine a teletrabajar, lo importante es que realmente esté concentrado en eso. Entonces, es fundamental hablar con la familia y hacerles entender, sobre todo si tienen niños. A los niños hay que explicarles por qué no. No es simplemente porque ellos no entienden. Ellos lo que entienden es que cuando el papá o la mamá está en la casa, están disponibles para ellos. Entonces, hay que establecer unos acuerdos en donde claramente se explique a las personas de decir, bueno, el papá se va a poner a trabajar, la mamá se va a poner a trabajar y por lo tanto va a trabajar de tal hora a tal hora. En este momento no se lo puede interrumpir y buscar alguna actividad en caso de que sean niños, alguna actividad para que ellos puedan realizar. Eso es fundamental y créanme que es una de las mayores problemáticas
que puede llegar a tener un teletrabajador cuando se va a trabajar a la casa. No sé si tenemos, Gerlain, algunas preguntas interesantes como para ir dando respuesta. Sí, aquí nos comentan sobre cómo medir la felicidad. ¿Cómo medir la felicidad? Pregunta Claudia. Yo te la mido, yo soy muy feliz teletrabajando. Si no, mira, estoy sí, con mi Medellín contaminado, pero aquí estoy disfrutando en el balcón mientras escucho todo lo que nos está compartiendo Mariano. Entonces, la felicidad se mide con productividad, ¿cierto? Pero en general, las personas que piden el teletrabajo, o sea, yo sé que estás hablando de indicadores. De hecho, hay personas que trabajan con indicadores, ¿cierto? Los administradores trabajan con indicadores, el gerente trabaja con indicadores, pero si tú ves a una persona que es productiva, que demuestra que es eficiente, con eso se mide. O sea, los teletrabajadores, por lo general, somos personas muy felices. Sí, y si no, también pues ahí ya es una cuestión muy, muy particular, que no es que exista unas escalas de medición como tal para teletrabajadores y para trabajadores en situaciones de presencialidad. Las escalas son las mismas. Eso ya es una cuestión de lo que quiera hacer una organización en términos de medición o no. Yo lo que diría y lo que yo siempre aconsejo, independientemente de aplicar, eso ya va a gusto de cada una de las personas que quieran aplicar o no una escala, es importante, pues de alguna otra manera, no necesariamente tiene que ser una escala tan técnica, pero es importante sí hablar, y ese es un rol tal vez del líder, es importante hablar con el teletrabajador regularmente, no cada día, pero tal vez sí al menos una vez por mes, si está empezando una vez por semana, cómo te estás sintiendo, cómo te estás yendo con las actividades. Es decir, no se trata simplemente, creo que es una pregunta muy importante, pero no la voy a llevar para el lado de cuáles escalas de medición existen, porque eso no ha cambiado con respecto a las escalas de medición tradicionales, eso no debería afectar. Pero sí me parece muy importante tocar el punto porque es una labor que debe ser consciente el líder, de que entonces la persona, el líder al no tenerlo todo el tiempo de manera para poder consultarle a su colaborador de manera espontánea en el lugar de trabajo, cómo está, cómo te sientes, y sobre todo, al no tener la posibilidad de verlo, de percibir cuando la persona no está tan bien y demás, que por lo general en situaciones de copresencialidad es como es la situación o la manera en cómo se inician ese tipo de preguntas. Llega mi colaborador, llega mi colega, llega mi jefe, no lo noto muy bien y entonces eso me despierta una necesidad de preguntarle cómo se está sintiendo. En este caso debe estar planeado de antemano. Yo debo tener como líder o como colega, porque ni siquiera es solamente responsabilidad del líder, sino también puede ser pues una responsabilidad de los colegas. ¿Cómo te estás yendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Eh, necesitas alguna ayuda? ¿Estás pudiendo cumplir con los objetivos? No hay que dejarlo, sobre todo al inicio, tan solos a los colaboradores virtuales, sino que hay que tratar de estarles un poquito encima, no para controlarlos, sino para apoyarlos, porque aunque no nos demos cuenta, no se trata simplemente de coger el computador e irnos a la casa. Hay muchísimas actividades y muchísimas variables que se ponen en juego, cuestiones comunicacionales que no estamos acostumbrados, aspectos relacionados con la cultura, cuestiones de liderazgo, los modelos mentales por los que estamos acostumbrados a percibir ciertas variables. Por ejemplo, cómo yo genero confianza, cómo yo genero compromiso, cómo yo evidencio que una persona me está haciendo un comentario de manera irónica o no, que me la está haciendo con buena intención, o que me lo está haciendo serio pero no enojado. Son todas cuestiones que nos cambian mucho el paradigma de cómo estamos acostumbrados a llevar a cabo o a relacionarnos, ¿cierto? A llevar a cabo los relacionamientos, porque pues puede pasar de que sin la pantalla ustedes no puedan ver cómo yo estoy diciendo las cosas y entonces puede que yo esté hablando serio, pero que me sonría, que tenga una cara
que ustedes perciban que yo estoy tranquilo, y sin la cámara ustedes podrían estar percibiendo que yo estoy sumamente enojado, que realmente pues lo estoy diciendo de una manera no agradable, y entonces se podría llegar a desvirtuar. Eso tiene que ver un poco con el punto siguiente, y creo que por acá estoy viendo alguna pregunta que habían hecho. Se me fue el tema de la videoconferencia. Acá había visto que estaban preguntando algo de la videoconferencia. Hay varias preguntas. Juan Carlos Morales, Saúl Franco tiene algunas preguntas. Pero yo creo que la de Saúl Franco, que dice que si sabemos de teletrabajo en las bibliotecas, tiene que ver como cualquier profesión, ¿cierto? Como en cualquier profesión hay puestos que se pueden hacer mediante el teletrabajo y otros que no, ¿cierto? Sí. Preguntaba Fernanda Metaute sobre los elementos de espacio de trabajo que quién los debe asignar. Pues en el teletrabajador autónomo, que es el independiente, generalmente lo tiene que asumir él mismo, pero muchas empresas hacen un acuerdo después de una visita con riesgos profesionales para ver qué tan apto es el puesto de trabajo, las sillas ergonómicas, la luz funciona, el computador, dónde está ubicado, que fue algo lo que mencionó hace un rato Mariano sobre la conectividad, si mi computador funciona bien en cuál parte de la casa, ¿cierto? Si es un espacio que me da cierta comodidad, privacidad, ¿cierto? Pero también hay otros comentarios, por ejemplo, de la profesora Pilar Montoya, que dice que no está tan de acuerdo con el trabajo formal que planteabas, Mariano, porque dice que la informalidad pues también le ayuda a uno a estar como menos tenso, ¿cierto? Menos estresado, y pues si está ya en una videoconferencia, pues que tal vez acicalarse un poco más, ¿cierto? Y Diana González pues comparte también algo sobre, sí, eso mismo, del escritorio, y pregunta algo que tú mencionaste al principio de la charla sobre el teletrabajo y el trabajo flexible, la diferencia que hay. Y Juan Carlos Morales dice, una vez superada la situación actual, deberían las empresas rediseñar los puestos de trabajo que demostraron ser eficientes desde el teletrabajo. Es posible que muchos nos enteremos que somos más productivos en casa y considero deberíamos informar. ¿Qué piensan de ello? Pues aquí nos deja una pregunta, porque yo lo que quiero es que se enamoren todos, Sí. tanto empresarios como teletrabajadores. Entonces ahí está como el tema. Bueno, yo abordaría una porque creo que puede haber tal vez un malentendido, que el hecho de eh, prepararse, arreglarse, ponerse bonito no significa ponerse formal, ¿cierto? De hecho, yo estoy informal y estoy sumamente a gusto. Pues aquí realmente estoy trabajando de una manera muy a gusto, muy informal, y a pesar de que estamos trabajando con gente, por supuesto, trabajar desde la casa nos da cierta comodidad. De hecho, para serle sincero, ni siquiera significa que tengamos que tener pues una camisa y una corbata para que sea una situación formal. Hay que diferenciar mucho el tema de el arreglarse, el prepararse para teletrabajar versus la formalidad, la informalidad. En términos de formalidad e informalidad, sí me gustaría hacer un breve comentario, y es el siguiente. Y es que en las instancias de teletrabajo se pierden un poco los momentos de informalidad. ¿Pero a qué me refiero? No de informalidad de la persona, no estoy hablando de la vestimenta, estoy hablando de esos momentos espontáneos que por estar en el mismo espacio físico yo voy manteniendo con mis compañeros de trabajo. Entonces, dado que sacaron este punto, yo diría, y es una sugerencia, siempre estar pendientes de tratar de mantener espacios informales con los colegas de trabajo, porque cuando uno sale de la oficina, el primero, el segundo día, la primera semana, la segunda semana, no pasa nada, pero naturalmente con el tiempo uno se va cerrando mucho más a las actividades que yo tengo que hacer y lo que tengo que hacer, y tal vez planifico otras actividades en el ámbito informal, y dejo de tener relaciones informales con los colegas que son muy importantes. Entonces, en ese sentido, esa aclaración. Lo otro es, profesora Pilar, tiene usted mucha razón, pero estar
de manera informal no significa dejarse, coincido con usted, no hay que dejarse porque uno se tiene que ver bonito cuando uno está en la casa, y créanme, hay muchísimos casos, no lo estoy diciendo por una cuestión personal. Cuando la gente empieza a trabajar mucho tiempo en la casa, muchas veces empieza a decir, o empieza, una de las cuestiones que manifiestan es, pues bueno, la diferencia con el trabajo presencial es que me hacía arreglarme un poco más, entonces yo me veía pues mucho más bonita cotidianamente. Eso empieza a influenciar, y sobre todo cuando si tenemos familia, el hecho de no tener que ir a la oficina y decir, no me afeito, pues entonces empiezo a trabajar y no me baño, cuestiones que no tienen que ver con el aseo, tienen que ver con que antes me demandaba porque había una hora en la que yo iba a salir de la casa, y acá lo que digo es, adelanto unas 3 horitas y luego hago esas actividades, lo mismo que el desayuno. No, empiezo ya porque tengo el computador ahí mismo, entonces empiezo ya. No, hay que tener esas rutinas y esos rituales porque son sumamente importantes para poder uno entonces tener como más estructuradito el día y poder rendir mucho. Pero está claro que no estamos hablando de poder estar cómodo, no, uno puede estar pues con un pantalón de ejercicio bien cómodo, con una bermuda, esas son las ventajas que ofrece realmente el trabajar desde casa. Lo que estoy hablando es Bueno, de prepararse, es de no dejarse, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con el estar vestido de manera informal. Valentina Sierra dice, el asunto de la pijama es una estrategia de separación mental para la diferenciación de casa y trabajo. Sí, Bueno, completamente. y Natalia Sabrina Escobar tiene una pregunta, tiene levantada la mano. Eh, a ver, Natalia Sabrina. Debe activar el micrófono que lo tiene silenciado. Y si no, si la puede escribir por ahí para que la podamos Perfecto. contestar mejor. Sí, está bien, y además porque nos queda en el chat. Roberto Bayón, quien les mencioné hace un momento que lo saludé y se había ido por problemas técnicos, habla sobre la situación en el país, en Lima, que habla, dice, aquí nos hace un comentario, dice, hola nuevamente, tengamos cuidado con el hecho de haber estado en el trabajo el viernes y el lunes ya no, en casa y sin posibilidades de retorno por una cuarentena. A nadie le enseñaron a teletrabajar. Por ello hay que aprender haciendo, es un proceso de adaptación que incluso cuando implementamos esquemas de teletrabajo en diversas organizaciones, recomendamos se tengan sus tiempos. Sí, por supuesto. Es un poco, muchas gracias por ese comentario. Enseguida voy a ir a la diferenciación entre flexitrabajo y teletrabajo que nos habían hecho por ahí que no quedó respondida. Coincido plenamente con esto, y con esto creo yo empecé esta conversación. En otras instancias nosotros empezamos a trabajar de cómo preparar para hacer la implementación del teletrabajo en las organizaciones. De hecho se habla mucho, o aquí en Colombia se acostumbra mucho a hacer un piloto y demás. En este momento, lamentablemente, por una coyuntura, pues estamos de manera abrupta teletrabajando, y por eso estamos abordando estos puntos que tal vez podrían ser los que mejor aporte podríamos dar en un momento como este, donde ya todo el mundo está teletrabajando y lo que necesita es, de alguna otra manera, pues estructurarse. Sin ir más lejos, el día de ayer tenía pues una conferencia con unos colegas, y entonces estábamos teniendo la conferencia y estaban los niños por ahí atrás, y en un momento mamá, no sé qué. Bueno, la verdad es que sí, ese tipo de cosas a uno le puede llegar a generar mucha frustración, y eso tiene que ver un poco con el punto que yo les comentaba de acuerdos con la familia, espacios de trabajo, estructurar los horarios eh, y demás. El tema que los que nos preguntaban era rápidamente, entre teletrabajo y flexitrabajo, básicamente es que en Colombia el teletrabajo está regulado, tenemos tres modalidades de teletrabajo y la ley es muy clara para cada una de ellas y demás. Y el flexitrabajo, en verdad, no es algo que nosotros lo establezcamos de manera contractual, más allá de que sí, por supuesto, se debe avisar a la aseguradora de riesgo de trabajo y demás, pero es cuando de manera no planeada se le otorga algún día
a un trabajador para que lo haga desde la casa por una circunstancia específica o que lo haga desde otro lado. Es lo que comúnmente en otro lado se puede llamar como home office, ¿cierto? No es necesariamente una actividad planeada, no es necesariamente una actividad que se da X días a la semana, por decir algo todos los martes o todos los martes y los jueves, etcétera, etcétera. Y tiene también unos pros y unos contras. Uno de los pros que tiene el teletrabajo, cuando está establecido de manera planeada, con todas las de la ley y demás, es que permite establecer un escritorio o una oficina en la casa del teletrabajador. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que uno entonces ya puede reorganizar el espacio, la oficina de trabajo, en el lugar de trabajo, de tal manera que uno acceda a los beneficios en costos por tener menos espacios de trabajo. ¿Qué significa eso? Pues yo puedo organizar entre todos los teletrabajadores que tengo y decir, bueno, tengo un escritorio para 2 personas. Entonces, los lunes, los miércoles y los viernes lo ocupa Pepito, los martes y los jueves lo ocupa fulanito. Cuando yo tengo flexitrabajo, no necesariamente tengo esa planeación, porque es algo que se da más de manera espontánea, y por lo tanto puede que no acceda a esos beneficios, que por supuesto para las organizaciones son muy importantes. Y también, cuando tengo teletrabajo, es algo más planeado, entonces el espacio de trabajo que yo tengo en la casa, por lo general va a estar mucho más articulados a situaciones de salubridad, de luminosidad, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con salud y riesgos del trabajo. No quiero dejar de comentar aquí una cosita, que es el punto 7, que es aprovecha las ventajas de la videoconferencia. Yo les estaba comentando un tema que tenía que ver con las comunicaciones. El hecho de utilizar la videoconferencia es muy importante, porque piensen lo siguiente, nosotros estamos acostumbrados, y ustedes todos tienen la posibilidad de verme y ver cómo gesticulo y ver dónde pongo mayor énfasis, y tienen la posibilidad de ver entonces mi comunicación más de expresión. Entonces, lo que nos permite la videoconferencia es que digamos, facilita mucho más los entendimientos y disminuye la posibilidad de malos entendidos. ¿Por qué? Porque justamente nuestra comunicación tiene un alto porcentaje en la expresión gestual. Entonces, de esa manera podemos evitar malos entendidos y podemos evitar situaciones donde los acuerdos pues no sean del todo claros. Como recomendación, yo diría, si vamos a tener una meeting, una reunión, una conversación donde se establezca algo fundamental es que paralelamente, de manera concomitante a la videoconferencia, vayamos haciendo un correo o un espacio donde dejemos los comentarios y que nos quede bien en claro cuáles fueron los acuerdos. Porque esa es otra de las cuestiones que tiene la virtualidad, es que disminuye los espacios de interacción. Entonces, fulanito, ¿qué era lo que habíamos quedado? Eso ya no está. Entonces, naturalmente lo que hacemos es nos orientamos a la tarea y puede ser que, o podríamos evitar de que 2 personas lo hayan entendido de manera diferente. Entonces, reforzar las comunicaciones con algo por escrito. Erlaine, no sé si tienes alguna pregunta interesante para destacar o algo que quieras que vayamos comentando. Pilar insiste en que no acicalarse tanto, le da 30 minutos de sueño y yo la apoyo. Esa es una de las cosas. Pero eso es algo de forma, eso no es lo de fondo del teletrabajo. Pero también aquí Mónica Isabel Palacios está diciendo que cuáles son las equivalencias de tiempo de duración de clase presencial y clase virtual. Pues yo pienso que es lo mismo. Yo que dicto clases virtuales a mis estudiantes y aún estando sin contingencia, siempre les propongo tener por lo menos una de las sesiones de la semana virtuales. Generalmente un bloque que es de 2 horas se me va en 1 hora, porque en la virtualidad, mire cómo somos efectivos. O sea, yo sé que la socialización es importante y lo que decía ahora Mariano, que cuando uno va a la empresa, alguien entra a la oficina, uno tenía planificado hacer un ejercicio, hoy voy a escribir un documento sobre esto, pero entró alguien a preguntar, ay, ya que estás acá, mira, revisemos esto, y entonces la agenda que uno tenía prevista no se cumple. Mientras que en la virtualidad
el tiempo es mucho más efectivo, como está haciendo en ese momento. Apenas llevamos 1 hora y mire todo lo que hemos hablado. Entonces, yo creo que en esas equivalencias va mucho en la efectividad que tengamos en la virtualidad. No sé tú qué pienses, Mariano. Sí, por supuesto, pero yo insisto con eso, todos estos puntos que he tocado apuntan a eso, ¿cierto? Apuntan a la posibilidad de ser más productivos y, por supuesto, aprovechar o tener un mejor balance, pues familia-trabajo o vida-trabajo. Eso es fundamental, pero solamente logramos eso si realmente tenemos la capacidad de planear y estructurar muy bien las actividades y los horarios. Es fundamental. Lamentablemente, no podemos mirar las situaciones de trabajo virtual solamente como a una modalidad mucho más flexible, mucho más autónoma. Sí, se vuelve más flexible, se vuelve más autónoma, porque naturalmente el teletrabajo tiene que tener de alguna u otra manera mayores grados de empoderamiento, porque ya no estamos todos juntos, entonces necesitamos tener de alguna otra manera mayor posibilidad de toma de decisiones, porque vamos a estar, pues, en cierto sentido, solos trabajando aquí, no con el colega al lado. Tenemos que tener muy buen acceso a la información, pero esas posibilidades de flexibilidad y demás, autonomía, se ven reflejadas solamente si tengo un orden en este trabajo. Entonces, yo diría que el teletrabajo ya de por sí tiene muchos beneficios. Por ejemplo, el tiempo que uno se ahorra en ir y venir a la oficina, los tiempos muertos, los tiempos no planeados, como por ejemplo, yo llego a la oficina, establezco mis horarios, pero me aparecieron 7 personas en la oficina que necesito esto, necesito lo otro. Cuando uno está en situaciones remotas o de virtualidad, por lo general lo que hace es que alguien lo llama y le dice, necesitaría que veamos esto, bueno, a tal hora me desocupo. Cuando la persona está ahí, es mucho más difícil a uno decirle, no, en este momento no te puedo atender, cuando está ahí, cuando ya apareció, cuando es algo que lo pueden resolver en 5 minutos. Entonces, por supuesto, la virtualidad tiene muchísimas más posibilidades de ser más productivo y esa productividad que se vea reflejada en mayores momentos de ocio. Pues entiendo a la persona, a la chica que estaba comentando el tema de acicalarse menos. Bueno, está claro, depende de la cantidad de tiempo que uno invierta para eso, pero entiendo que para las mujeres tal vez es un tiempo mayor el de prepararse para el teletrabajo, y por supuesto, y yo lo celebro mucho, yo insisto en que pues uno en la casa trabaja más cómodo, trabaja de manera más informal, y eso está claro. Lo que sí no debemos olvidarnos es que hay que prepararnos, es importante, ¿cierto? Es importante no perder esa dimensión, no olvidarnos que entonces simplemente porque estamos en la casa, entonces me levanto así como me levanté con pijama, todo tal, porque no se trata del teletrabajo. Yo no estoy hablando de si alguien me va a ver o no en cámaras, estoy hablando de la situación con la familia, estoy hablando de el no descuidarse. Uno puede decir en un día, no, es que yo eso no significa descuidarse, pero la verdad es que los estudios lo que demuestran es que sí, es que la gente cuando se queda todo el tiempo en casa tiende a eso. Entonces hay que ponerle simplemente un poquito de atención. Claro, mira, disculpa Mariano, no Sí. sé si acá Saúl Franco dice en lo virtual hay menos ruido, distracción para los que explican. O sea, ¿tú crees eso también a lo que yo digo, que la virtualidad es más efectiva que la clase que es de un bloque de 2 horas? Yo la dicto en una y no dejé de decir nada de lo que estábamos trabajando ni dejamos de hacer los ejercicios que teníamos que hacer en la clase. ¿Tú qué piensas de eso? Que también eres docente universitario, además de investigador. Sí, ahí hay dos realidades que yo comentaría. Es cierto, la virtualidad tiende a tener menos ruido. Naturalmente, la productividad de una persona cuando se va a teletrabajar debería aumentar solo por el hecho de que pues tengo muchas menores interrupciones, muchos menos espacios muertos en la situación de virtualidad. No obstante, yo ahí haría el paréntesis, es decir, depende de las actividades, es donde la virtualidad es mejor o no, ¿cierto? Porque ahí hay unos autores, de hecho recuerdo un paper que se llama Paradojas en la relación de trabajo virtual, y ellos dicen, pues hay que analizar el teletrabajo no simplemente de que si el teletrabajo tiene beneficios o tiene, las personas son más productivas.
hay actividades donde uno puede ser más productivo y hay actividades donde naturalmente uno necesita el trabajo en equipo, entonces que la virtualidad tampoco nos quite esa posibilidad de trabajo en equipo. Y ese es un punto que yo tenía mucho aquí, que tiene que ver, es el punto 9, que se llamaba distribuir los momentos según las actividades. Al inicio les hablaba de en qué momentos somos más productivos, pero además de eso es bueno pensar cuáles son las actividades que yo tengo que realizar. ¿En qué momentos yo puedo ser más productivo? Entonces, si yo puedo ser más productivo en la mañana, por el hecho de que en la mañana estoy más solo en la casa y ya en la tarde, por ejemplo, va a estar alguno de mis niños que si bien sabe que estoy teletrabajando, igualmente la posibilidad de concentrarme van a ser menores, solo por el hecho, por decirles algo, por el hecho de ser mamá o por el hecho de ser papá, y que ya el hecho de que esté el niño acá, pues a uno nos va a mantener con un oído en atención al trabajo y con el otro en atención al niño, porque eso es natural. Entonces, ahí es importante uno determinar qué actividades y tal vez clasificar las actividades, es decir, en la mañana pues me voy a hacer estos reportes, me voy a hacer este otro tipo de actividades donde requiero mayor concentración, actividades mucho más operativas y tal vez dejar otras actividades para otros momentos en donde necesito, pues por reuniones, trabajo con colegas y demás, generación de ideas, necesito mayor interacción con otras personas. En términos de la docencia, reitero lo mismo, que la virtualidad no nos impida tener esa participación y esas discusiones con los estudiantes, porque yo creo que sobre todo hoy en día, en los momentos en los que vivimos, ha cambiado mucho la docencia, ¿cierto? Y antiguamente nosotros teníamos un modelo de enseñanza en donde simplemente, no simplemente, pero éramos más transmisores de conocimientos. Hoy en día tal vez somos más dinamizadores de la construcción del conocimiento, reflexiones, interacciones, discusiones. Entonces nos encontramos en un contexto mucho más volátil, mucho más globalizado, mucho más complejo. Y por lo tanto la virtualidad nos debe permitir también la interacción entre los estudiantes y nosotros como docentes debemos fomentarla. Entonces cuando estamos hablando de docencia, pues en cierto punto no debería haber más cambios más allá del medio en el que se está dando, como para que realmente haya interacción y haya construcción por parte de los estudiantes. Cuando estamos hablando de organizaciones, sí, considero que la virtualidad tiene pues, menos ruidos, tiene menos tiempos muertos, y por lo tanto, si nos organizamos, podemos ser mucho más productivos, y por ende, como consecuencia, podemos tener mayores tiempos para otras actividades. Perfecto, pues no sé, te faltaba un punto, Mariano, ¿no? No, era ese que lo acabo de decir. Yo creo que he tocado los 9 puntos. El último punto era el 9, que tenía que ver con justamente tratar de distribuir o planear la distribución de las actividades según el tipo de actividades y los momentos de productividad, ¿cierto? Por decir algo, no sé, trabajar en casa o momentos de mayor concentración, escritura de reportes, atención telefónica, pensamientos creativos, tareas de productividad individual, que son cuestiones donde yo necesito mucho foco, ¿cierto? No realmente necesito que estar más concentrado en la actividad y no tanto, con menor interrupciones, bien sea de colegas por medio de la virtualidad o de personas en la casa. Y luego tenemos otras actividades donde, por decir algo, de trabajos en equipos, actividades más de tipo o decisiones colaborativas, reuniones, intercambios de ideas, etcétera, que son actividades donde no necesariamente las tengo que llevar a cabo en un momento de mayor productividad, porque antes lo que necesito más es promover la interacción. Entonces, todo ese tipo de tips nos pueden hacer que nuestra actividad como teletrabajadores pueda ser muy eficiente o muy ineficiente. Y en estos momentos de coyuntura, donde se nos ha llevado a trabajar o a teletrabajar de la noche a la mañana, o como nos comentaba ahí un colega, del viernes al lunes, pues me parecen que son muy adecuados como para uno realmente tomar nota y tratar de ponerlos en práctica. Sí, bueno, seguramente habrá muchos otros temas. Hay un último punto que yo quisiera, no recuerdo, disculpen porque repasé el chat, pero no vi quién era la persona, pero que me pareció importante, es
en qué se deben capacitar, o sea, preguntaba sobre qué hacen las empresas entonces para que eso no nos desborde, o sea, como tú decías y como empezamos también esta charla, es decir, eh, tuvimos que llegar así abruptamente a, no, no todos, porque veo en el chat que los participantes que hay muchos teletrabajadores aquí reunidos, pero también hay otras personas que están llegando a eso, o que son gerentes, o que son jefes de recursos humanos, tienen personal a cargo, entonces dicen, ¿qué les enseñamos para que empiecen a teletrabajar? Yo pienso que es muy importante trabajar en flujos de comunicación. Algo de lo que decía de la ventaja de la videoconferencia es que con la virtualidad la quimesis es necesaria. Es necesario que Sí. yo sepa el tono de voz, que sepamos cómo se comporta el otro, cómo se expresa, porque a veces, si en la presencialidad hay veces se dan unas dificultades enormes por el tonito, ¿cierto? Por la forma en que se dijeron las cosas. Imagínense solamente con texto plano, hay veces que uno dice, esas personas que no les gusta casi el WhatsApp, pero tuvieron que llegar a él porque la vida los obligó, contestan con monosílabos o con emoticones o con expresiones, uno le dice, ay, mira, Mariana, ¿qué tal? Que hacemos una videoconferencia para la Universidad de Antioquia, y él me contesta, ok, uno dice, ay, pero si Mariano, si yo no lo conociera, diría, qué odioso. Esas pequeñas interferencias dañan hasta un matrimonio. Entonces, es muy importante en flujos de comunicación. Una cosa, pero es que usted no me había dicho que tenía que hacer este ejercicio. Pero yo te escribí por WhatsApp. Es que yo miré fue el correo. No, es que yo te lo dije por la intranet, el correo colectivo a los 1000 usuarios. No, yo no lo miré. Bueno, entonces vamos a establecer, yo sé que se me está saliendo lo comunicadora, vamos a establecer canales de comunicación porque conozco proyectos de teletrabajo que han fracasado nada más por eso, ¿cierto? También es muy importante que si algunas personas se han quedado en la empresa, es muy importante que haya como una sinergia entre ese que se fue, ese que no se está viendo, y es algo que tú siempre dices, Mariano. Hoy no recuerdo que lo hayas dicho, pero siempre dices, cuando hay un equipo con un solo teletrabajador o con un solo trabajador virtual, ¿qué es lo que pasa? Sí, lo que yo digo es que son tantos los temas, Gerlain, para tocar y tantas las precisiones Sí. para hacer que a veces no nos da el tiempo, y en ese sentido pedimos muchas disculpas. Incluso hay cosas que ustedes piensen que lo que comentaba Gerlain, que Gerlain realmente trabaja mucho el tema de las comunicaciones, y entonces es la persona idónea para hablar de eso, ¿cierto? Pero en términos de cultura también trabajo el tema de comunicación. Y piensen que siempre cuando hay una comunicación, cuando hay una emisión semántica, del otro lado, o sea, la persona que lo está recibiendo, hay un proceso de construcción de sentido, una interpretación. Nosotros somos seres hermeneutas, es decir, que interpretamos a partir de lo que, de las interacciones que tenemos, ya sea con una persona, con una acción o con una cosa, con algo físico. Entonces, ahí el tema está. Cuando lo que Gerlain decía es, cuando tenemos un equipo de trabajo y una persona se fue a teletrabajar, todo el equipo se me vuelve teletrabajador. ¿Por qué? Porque todo el equipo debe estar presente y debe tener presente de que hay una persona que está teletrabajando, o sea, que está interactuando con nosotros a partir de las tecnologías de la comunicación y la información. Y por lo tanto, tenemos que todos tomar conciencia para que el equipo esté en igualdad de condiciones, que nuestras comunicaciones y todas las interacciones que tengamos tienen que ser para todos por igual. Entonces, muchas veces, y me remito a la pregunta que nos hacían, cómo medir la felicidad de los teletrabajadores, yo diría, cuidado ahí, porque siempre ponemos, o las organizaciones ponen mucho énfasis, es que Pepito se va a ir a teletrabajar, entonces pongo toda la atención en Pepito y dejo de tener atención en el resto del equipo. Y es tan importante el equipo que se queda como la persona que se va, o en el equipo que se va y la persona que se queda. Es indiferente la cantidad de personas. Lo importante es tener en cuenta que cuando al menos una persona en un equipo ya está teletrabajando, pues todas las personas se nos vuelven teletrabajadores. Entonces, frente a la pregunta que reforzaba Gerlani, que me parece esencial, las capacitaciones pues tienen que ir en muchas vías, ¿no?
hay cuestiones de comunicación, es que la forma en que nos comunicamos cambia y tenemos que capacitarnos en eso, tenemos que tomar conciencia de eso. Insisto, no es solamente la persona que se va a teletrabajar, sino también los que nos quedamos, porque entonces luego lo que empieza a pasar es que tenemos una reunión y uno o dos están virtuales y resulta que la interacción se está dando entre los que están presenciales y nos olvidamos de los que están virtuales. O establecemos acuerdo y simplemente copiamos un correo sin mayor conciencia de los que están de manera virtual, y hay que entender que la comunicación ya debe ser de otra manera. No es nada del otro mundo, no es nada que tengamos que no pueda ser aprendido, pero sí hay que tomar conciencia, cuestiones culturales, cuestiones de liderazgo. El tema de los líderes es un tema que hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando estamos hablando de teletrabajo, la forma de organizar y planear las actividades, el tema de la gestión de la información. Piensen que la información en situaciones de virtualidad se vuelve trascendental, porque yo ya no tengo entonces los compañeros, los colegas o las actividades ahí, lo que tengo es acceso a unos sistemas remotos. Entonces, la plataforma de interacción con respecto a la organización pasa a ser un dispositivo tecnológico, que es el computador, y los sistemas de información. Entonces ahí se vuelve trascendental a tener una buena gestión de la información. Bueno, vamos terminando. Pues ha sido muy exitoso, como les digo. Estuvimos casi de 87 personas aquí conectadas, ahora vamos en 70 porque, bueno, 69 ya, porque, pero es mucho, para mí es muy exitoso. Yo creo que vamos cerrando, porque la idea es que lo habíamos previsto para una horita, pero bueno, esto nos da pie para ustedes nos dirán si quieren una segunda parte. Pero aquí Diana González dice que, ¿qué estrategias? Dice, he tenido pocas clases virtuales, sin embargo, ahí he sentido que me convierto más en la emisora de información y se pierde la dirección de la comunicación en ambos sentidos. No sé por qué me dio la impresión de que los estudiantes se cohíben más a participar con la virtualidad. Yo se los digo, yo al principio siempre he tenido esto, pero no solamente en la virtualidad, sino en la presencialidad. Es cuestión de incluirlos como hemos tratado de incluirlos a ustedes hoy. O sea, vamos interactuando, no estamos hablando solamente nosotros, usted es responsable de esta parte, usted es responsable de esta otra, vamos hablando, es cuestión como de ir dinamizando. De hecho, en los cursos virtuales se habla mucho de la figura de un dinamizador que ayuda a que la gente rompa el hielo. Es cuestión, estamos pasando de siglos de presencialidad, pues entonces en la virtualidad necesitamos otras dinámicas. Pero ese podría ser una próxima charla, ¿verdad, Mariano? Sí, sí, con Bueno, seguridad, pero está claro que en lo que están comentando es fundamental y tiene que ver con que entonces tenemos que promover esa interacción. Una estrategia, por ejemplo, que yo utilizo es, bueno, le voy haciendo preguntas ya específicamente para que todos participen, porque es muy fácil quedarse entonces como, digamos, quedarse sin participar en una clase virtual. Cuando tú estás en una clase presencial, simplemente lo miras y entonces la persona, ya siente como la presioncita y entonces contesta. Uno no tiene que de llamarlo por el nombre. En este caso, yo diría que una primera estrategia podría ser, bueno, invitarlos a todos a participar. bueno, Mariana, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque este teletrabajo nos tiene que funcionar. O sea, yo sé que aquí estaban comentando que es importante tener como un enfoque mixto, que no sea todo virtual y todo presencial. Por ejemplo, en las empresas hay veces que llaman a una persona para que vaya una vez al mes, ¿cierto? O para que Sí. vaya una vez a la semana. Por ejemplo, algo que decía Mariano, pasaba mucho en estudios que estuve revisando hace unos años cuando empecé a investigar sobre esto, que hacían la fiesta de Navidad y se les olvidaba invitar al teletrabajador. ¿Pueden creer eso? Entonces hay asuntos como esos. Yo creo que Natalie tiene la mano levantada desde hace rato, le habíamos dado la palabra ahora, pero no le había funcionado el micrófono. Le damos la palabra para ya cerrar y les estaremos mandando, si nos dejan sus correos, les mandamos el enlace a la charla que queda grabada. Sí, o nos pueden compartir también, digo, le podemos compartir nuestros correos, Gerlain, por si alguien tiene alguna inquietud o lo que sea. Pues mi correo es mgentilin@eafit.edu.co, mgentilin@eafit.edu.co, que quiera escribir con alguna inquietud, con mucho gusto. Y el tuyo, Gerlain.
El mío se los acabo de poner en el chat, ¿listo? Ok. Y Natalie, a ver, habla ya o calla para siempre. Buenas, quiero preguntarles qué saben ustedes del teletrabajo para personas con discapacidad, específicamente para personas con baja visión. Bueno, en todas las reglamentaciones sobre inclusión, se supone que se tiene en cuenta esto, sin embargo, no siempre ha funcionado. Se supone que el teletrabajo es por excelencia una posibilidad de inclusión. Yo que he visto, siguiendo las páginas de Ciudadanía Digital, del Ministerio TIC, he visto que tienen algunos programas para inclusión de personas con discapacidad visual. Pero no sé si Mariano, tú tienes alguna información adicional. Sí, pues esa es una cuestión muy específica. Está claro que el teletrabajo, una de las bondades que tiene es justamente la inclusión social, y en ese tema, pues, bueno, naturalmente genera más posibilidades a personas que tienen alguna discapacidad motriz, pero según recuerdo, en la segunda feria de teletrabajo que se hizo en Bogotá, ya hace pues 2 o 3 años. La de este año lamentablemente no pude participar por estar de viaje, pero recuerdo que había una empresa, una organización que estaba desarrollando unas aplicaciones específicas para ese tipo de discapacidad. Entonces, creo que habría que buscarla. En este momento no recuerdo el nombre, pero creo que sí podríamos ubicarla. Si nos quieres escribir alguno de nuestros correos, si nos encargamos de hacerte esa búsqueda, porque sí sé que existe un gran avance en ese sentido. Me hiciste recordar que hay un grupo que se llama Discapacidad Colombia, y Discapacidad Colombia ha trabajado bastante este tema desde hace rato, se metió con el teletrabajo, y sé que tenían algunos programas relacionados con personas con discapacidad visual, porque no solamente es discapacidad física, sino la visual y la auditiva. Bueno, no, pues yo soy feliz, estoy muy contenta. Agradezco a la Universidad de Antioquia, donde trabajo, en la Facultad de Comunicaciones. Agradezco a Mariano, que no fue sino mandarle un WhatsApp y de una, eso fue cuestión de segundos y me dijo, de acuerdo, allá estaré. Entonces, y sobre todo les agradezco que hayan estado ahí. Tenemos gente de todos lados, tenemos gente de Perú. Roberto, gracias, que has hecho tanto en la Academia Internacional de Teletrabajo. El próximo invitado puede ser tú para que nos compartas la experiencia de ustedes. Tenemos gente de Boyacá, tenemos gente de diferentes municipios de Antioquia. Pues no, yo creo que somos todo un éxito. Y lo más importante, enamórense del teletrabajo. Y si tienen dudas, nos van preguntando, que alguna cosa les vamos contando. O sea, nosotros somos personas que estamos tan apasionadas con este tema que yo siempre les contaba, cuando yo estaba criando mis hijos, ya son adolescentes, pero cuando estaban pequeños, yo hablaba de teletrabajos en las piñatas. Yo hablo de teletrabajo en toda la fila del éxito, que esté muy larga, y le empiezo a preguntar, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Ah, usted teletrabajo, listo. Entonces ya, uno evangelizado, uno más. Aquí tenemos 87 evangelizados, otros que ya lo eran. Y bueno, y también ustedes podrían compartirnos su experiencia, su conocimiento, y que vamos retroalimentándonos y aportándonos. No sé, Mariano, ¿tú qué quieres decir? No, simplemente, pues para nosotros agradecemos muchísimo todos los agradecimientos que nos dan, pero el agradecimiento es nuestro, ¿no? Porque realmente esto cobra sentido a partir de la interacción con todos ustedes. Esta es una actividad que nosotros llegamos de manera cotidiana, tiene que ver con nuestra vocación, tiene que ver con nuestra profesión, y el agradecimiento enorme es para ustedes, realmente por el interés, por la cantidad de preguntas, por la participación activa. Realmente muchas gracias. Muchas gracias, Gerlain, y muchas gracias a la Universidad de Antioquia por esta invitación. Bueno, no sé si Isabel, aquí tenemos periodistas, tenemos una cantidad de gente, Alfredo Lacerna, Alejandra, yo me siento como nos reportan sintonía, como en las emisoras. Estoy tan contenta de verlos a ustedes aquí, tan interesados en este tema. Por favor, ustedes hacen un nodo en la red, vayan y multipliquen el evangelio, ¿listo? Escríbanos a nuestros correos. Yo voy a tratar de tomar acá sus correos que nos están poniendo, pero escríbanos a Mariano Gentilín, por favor, repite su correo y yo repito el mío, Sí. jersysegura@gmail.com.
Mi correo es mgentilin@eafit.edu.co. Lo acabo de escribir en el chat. Perfecto, Isabel, no sé si para cerrar quieres contarnos algo, decirnos algo. Muchas gracias. Pues mira, agradecerle a ustedes, en primer lugar, contarnos su experiencia. Realmente ha sido una charla muy, muy enriquecedora. Esto nos permite como ver otros horizontes y bueno, encontrarle también como empezar a descubrir y a conocer más el teletrabajo de una manera ya realmente como en forma y profesional. Agradecerles entonces a ustedes de verdad, a Mariano, a ti Gerlain, y a todos los que nos acompañaron hoy también por estar ahí presentes con sus preguntas, con sus comentarios. Realmente este ha sido un encuentro muy, muy valioso y nos saca un poquito también como de tanta noticia angustiante y nos muestra pues como ya como otras posibilidades, otro panorama. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Una Gerlain, feliz tarde. Tienes que activar el micrófono. Sí. Yo era para saber si me estaban poniendo atención. Sí, te veíamos ahí traduciendo las palabras de Isabel. Estaba haciendo mi trabajo de mimo, que es mi profesión alternativa. Escríbanos a nuestros correos, les mandamos la grabación y bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, chao. Una feliz tarde. Chao, Chao, chao. chao, chao.